¿Y qué tal? Cuéntanos un poco, ¿cómo es tu día a día como cirujano plástico? ¿En qué consiste tu trabajo? Un poquito, para que la gente sepa más de ti. Bueno, pues la verdad es que la vida de un cirujano plástico en general se estructura entre dos mundos, ¿no? Que es el mundo del quirófano y el mundo de la consulta. Y bueno, pues esencialmente lo que hacemos es pues, pasar consulta, visitar a los pacientes que desean operarse, visitar a los pacientes que ya se han operado y luego pues todo el trabajo que realizamos en quirófano, ¿no? Todos los días. Y la verdad es que es un trabajo pues, muy variado y la verdad es que para mí es un verdadero placer, ¿no? Yo soy de esas personas que está encantado de poder trabajar en lo que le gusta porque para mí cada día desde luego es una novedad y pues eso, y un privilegio. Y visitando tantos pacientes al día o incluso al año, ¿qué es lo más raro que te has podido encontrar en un quirófano con un paciente? ¿Alguna experiencia así que quieras contar? Cosas raras en un quirófano. Bueno, a ver, en general yo soy un cirujano un poco aburrido, ¿no? Me gusta tener pocas sorpresas y llegar al quirófano con absolutamente todo estudiado y sin actuar un poco sobre la marcha, ¿no? Y me gusta tener siempre un estudio previo y llegar a un quirófano con las ideas perfectamente claras, tanto yo como cirujano como el paciente, ¿no? Cosas raras, me imagino que querrás preguntar casos un poco ortodoxos, ¿no? Salidos de lo común. Pues, bueno, pues chica, joder. O algún día que hayas llegado a quirófano y te hayas encontrado alguna situación que dices, hostia, me ha impactado o algo. Así curioso. Bueno, a ver, igual a lo mejor hace años ya lo que es vida hospitalaria, ¿no? De lo que es cirugía reconstructiva, casos así súper tremendos, pues sí, de estos hemos tenido bastante, ¿no? Porque bueno, piensa que el cirujano plástico no solamente hace la cirugía estética, sino que partimos de una base reconstructiva muy amplia y probablemente ahí en el hospital es donde veíamos esos casos más dramáticos y por supuesto más graves, tanto accidentes como casos oncológicos, etcétera, cirugías muy largas, casos pues bueno, que son tremendos, ¿no? La cirugía de los quemados, todo esto, claro, son casos súper dramáticos. Y hablando de cirugías largas, ¿cuál crees que es la cirugía más larga que has hecho y en qué ha consistido? Pues me voy a acordar toda mi vida, que era residente, y tuvimos una cirugía, me acuerdo, de un chico que era futbolista y tuvo una fractura de tibia y peroné, que no consolidaba bien la fractura, hicimos un tipo de reconstrucción sacando parte de hueso de otra pierna que estaba vascularizado y se trasplantaba a la otra pierna y fue una cirugía de 38 horas, me acuerdo perfectamente, y fue empezar un día a las 8 de la mañana y acabar pues eso, a mediodía del día siguiente y sin parar. Obviamente estas cirugías se hacen por equipos y nos vamos relevando y tal, ¿no? Obviamente, pero bueno, me acuerdo, vamos, como si fuera ayer de aquello. Ese chico nos regaló un jamón. ¿Y cómo llevas el estar tanto tiempo metido en un quirófano? En el ámbito familiar, por ejemplo, ¿cómo llevas eso en tu día a día? Bueno, la verdad es que yo en mi casa, pues bueno, ya conocemos muy bien cómo es mi trabajo, ¿no? Que requiere horas, que requiere dedicación, tanto fuera como dentro de casa. Y bueno, yo por supuesto estoy muy acostumbrado a pasar muchas horas trabajando en una misma persona o muchas horas trabajando en un quirófano, ¿no? Pero bueno, ya digamos que ya con los años, la experiencia y todo, pues es una cuestión con la cual pues te acostumbras, ¿no? Y una cuestión muy importante es que cuando estás en un quirófano, en un ambiente de concentración máxima, la liberación de adrenalina y todo, pues ya hacen el trabajo. O sea, tú al final estás ahí súper fresco. ¿Y qué factor crees que ha sido clave para decidirte por esta rama de la cirugía estética y de todo esto? Porque al final la medicina es un sector muy amplio. ¿Por qué decidiste especializarte en esto? Bueno, yo provengo de una familia de médicos, mi padre es traumatólogo, me acuerdo que estaba ahí súper encima de tal, hijo, pues hazte traumatólogo y te formaré súper bien, tal. Yo tenía muy claro que ser cirujano plástico, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque es una especialidad súper amplia, te permite ser muy creativo en las cosas y en particular la cirugía estética tiene mucho de esto, ¿no? A mí me gusta mucho que tenga una facción artística, una facción creativa en la cual yo creo que esa visión de armonía, de proporción, de buen gusto, pues toma un factor clave, ¿no? Lo podemos ver, joder, pues todos estos
casos estéticos súper exagerados o que ves que hay una cosa rara, ¿no? Pues yo siempre lo digo, ¿no? Que el factor gusto dentro de un cirujano estético es muy, muy importante. Tener esa visión de armonía, de proporción, tanto en la cara como a nivel corporal, etcétera. La verdad es que para mí eso es súper importante y lo intento transmitir a mis pacientes. ¿No crees que esa percepción de la creatividad en cada doctor es subjetiva? Porque al final, no sé, al final, ¿tu opinión qué es? ¿Que la belleza es algo objetivo o que es algo subjetivo que cada uno...? O sea, sí que es verdad que respondemos a determinados cánones de belleza, ¿no? Que yo creo que van variando con el paso del tiempo. Entonces, más o menos nosotros, en general, perseguimos un poco todo esto, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, no es lo mismo un cirujano que otro, su criterio, su gusto, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que los que nos dedicamos un poco en serio a todo esto compartimos muchísimos criterios, ¿no? Pero sí que, claro, obviamente el gusto es una cosa subjetiva y cada uno lo tiene de una manera diferente. Por eso sí que el feeling entre el cirujano y el paciente tiene que ser, para mí, un factor primordial. Claro, porque hablando de cánones de belleza, ¿tú crees que realmente en el ámbito de las redes sociales ha condicionado mucho a la hora de los pacientes que te pidan un tipo de cirugías u otras, un resultado u otro? Sí, absolutamente. O sea, el tema de las redes sociales con nosotros, bueno, fíjate, ya empezábamos a hablar cuando nos hacíamos los selfies y tal, ¿no? Empezó una corriente, ¿no? Pues, ¿qué efecto produce la fotografía tipo selfie en las personas? ¿Qué defectos se ven, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel nariz ha sido una cosa tremenda, ¿no? Los selfies producían ese efecto que las personas se vieran una nariz más grande de lo que en realidad es, y eso llevaba a muchísimas consultas con el cirujano plástico. Y sí que vamos observando también, yo creo que gracias a las redes sociales, una, digamos, normalización de la cirugía estética, ¿no? Que digamos que ya es una cosa que, de ser una cosa mucho más exclusiva, de un sector casi prácticamente de lujo, ahora mismo digamos que ya se ha extendido mucho. Ya las personas no tienen ese miedo a mostrar un poco si me he operado o no, ya digamos que ya empezamos a tener otra manera de percibirlo. Y antes has comentado que os pasasteis más de 38 horas metidos en un quirófano realizando una intervención. ¿Cómo gestionáis el equipo dentro de quirófano en ese tiempo? Esa es la pregunta que te hace todo el mundo. Obviamente son varios equipos, ¿vale? No solamente es un cirujano o dos, ¿no? Sino que de hecho somos 4 o 5 cirujanos los que estamos ahí, en 2 o 3 equipos que se van rotando, se van turnando. Obviamente cuanto más tiempo pasa se pierde la concentración, pierdes un poco. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo vas al baño? ¿Cómo comes? Tal, ¿no? Pues descansas, te echas una mini siesta, aunque realmente no duermes, estás descansando un poco y ya está. Comes algo, vas al baño. Pero bueno, realmente sí que, coño, estamos súper acostumbrados a estar muchas horas del tirón, aunque sí que es verdad que yo a día de hoy ya las cirugías que realizo no son cirugías tan prolongadas, ni mucho menos. O sea, al final son cirugías de como mucho 4 o 5 horas, eso es lo más largo que podemos hacer actualmente en cirugía estética, que son cirugías combinadas muy completas que también realizamos probablemente en un par de equipos, ¿no? Para poder sobre todo no solamente refrescarnos entre nosotros, sino también el garantizar que el resultado de la cirugía sea muy bueno, que el tiempo quirúrgico sea el mínimo posible, lo cual es muy importante. Es decir, tener todos esos factores totalmente controlados entre todos. Y antes hablábamos de lo que más te había impactado, alguna experiencia rara que hubieras vivido en quirófano. Y yo la verdad es que entré hace poco a quirófano por primera vez y fue una situación bastante impactante, ¿no? Entonces te quería preguntar por cómo fue tu primera vez que entraste a quirófano y qué hiciste. Pues a ver, yo la verdad entré a quirófano por primera vez cuando tenía 15 años y me llevó mi padre, ¿no? Bueno, yo al final estaba planteándome estudiar medicina, tal, generaciones de médicos y tal y cual, pero bueno, aún así quieres conocer lo que es, ¿no? Y mi padre me llevó a un quirófano con 15 años, 15, 16 tendría. Y me acuerdo que la primera, además fue súper experiencia, fue a un quirófano en el cual lo que se estaba haciendo era una extracción de hueso, ¿vale? Era un paciente cadáver que había tenido un accidente y digamos que hay diferentes
especialidades quirúrgicas que lo que hacen es pues obtener un poco todo lo que son órganos, etcétera, que España es un país que funciona súper bien a nivel del trasplante de órganos, y normalmente en último lugar pues llegan los traumatólogos y los cirujanos plásticos para recolectar diferentes partes de hueso o piel, ¿no? Y a mí, pues fui con mi padre aquella vez, y claro, aquello era una experiencia que no solamente es un quirófano, sino que encima estás con un cadáver, ¿no? Y para mí aquello no fue agradable, obviamente me mareé, bueno, me tuvieron que sacar de allá, etcétera. Esa fue mi primera experiencia. Luego ya he de decir que nunca más me mareé.